Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar del absolutismo francés. El absolutismo en Francia floreció durante el reinado de Luis XIV. Este rey ocupó el trono durante un tiempo récord, desde el año 1643 hasta el año 1715. Las órdenes absolutistas reemplazaron a la monarquía estamental a finales del siglo XVI. El periodo de absolutismo francés transcurre sobre todo durante la dinastía de los Borbones, desde el año 1589 al año 1789. La formación del absolutismo está asociada con el reinado del rey Francisco I de la dinastía Valois en la primera mitad del siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XVI, Francia se vio sacudida por guerras religiosas entre católicos y protestantes hugonotes. El enfrentamiento terminó con la aparición de la dinastía de los Borbones en el trono. Su primer representante fue Enrique IV, quien gobernó desde el año 1589 hasta el año 1610. Tras su muerte, el joven Luis XIII le sucedió en el trono. El rey necesitaba un regente y ese era el secretario de Estado de Francia, obispo de Luçon, que pasó a la historia como el cardenal Richelieu, también conocido como Armand Jean de Plessis. Este hombre gobernó Francia hasta el año 1642. En el mismo periodo de regencia, a partir del año 1614, los Estados Generales dejaron de convocarse. Después de la muerte de Richelieu y Luis XIII siguió la inestabilidad y la agitación antigubernamental, que duró desde el año 1648 hasta el año 1653. El joven Luis XIV era entonces rey. Los discursos de la aristocracia fueron aplastados por los esfuerzos del primer ministro de Francia, el cardenal Mazarino. Luis XIV se convirtió en gobernante único después de la muerte de Mazarino en el año 1661. Luis XIV pasó a la historia no solo por su largo reinado, desde el año 1643 hasta el año 1715, sino también por sus ansias de lujo, reformas y la residencia que construyó en Versalles. A principios del siglo XVIII, el idioma francés se había extendido por toda Europa y pronto se convirtió en el idioma de la diplomacia. Fue reemplazado por el inglés a principios del siglo XX. En 1715, Luis XV, con 5 años, pasó a ocupar el trono tras la muerte de su bisabuelo Luis XIV. Luis XV ocupó el trono hasta el año 1774. Su reinado fue la era de la Ilustración. El surgimiento del término absolutismo ilustrado está asociado con la mitad del siglo XVIII, así como con las actividades de los ilustradores Diderot, Rousseau y Voltaire. Durante el reinado de Luis XV, la isla de Córcega y las tierras de Lorena al este de Reims pasaron a formar parte de Francia. En el enfrentamiento en los mares y en las colonias, Francia comenzó a perder terreno frente a Gran Bretaña, que ganó terreno. El último representante del absolutismo francés fue el rey Luis XVI, quien gobernó desde el año 1774 hasta el año 1792. Durante su reinado estalló una crisis financiera en el reino. Altos impuestos y privilegios para la aristocracia y el clero provocaron el descontento del tercer estado, es decir, la burguesía y los campesinos. Luis XVI hizo concesiones ya a principios del año 1789, convocó los Estados Generales, una asamblea donde había representantes de los 3 estamentos, clero, nobleza y pueblo llano. El 14 de julio del año 1789 se produjo un levantamiento en París. Los rebeldes capturaron la prisión real de la Bastilla y este evento fue el comienzo de la Revolución Francesa. Luis XVI ocupó el trono hasta el año 1792. Desde septiembre del año 1791 fue monarca constitucional durante un año.
En el otoño del año 1792 fue derrocado y ejecutado en enero del año 1793. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.